Vaya a su Biblia y vamos a ir a la carta de Romanos capítulo 1 versículo 17 y vamos a leer un solo versículo. Recuérdese que la semana pasada iniciamos una serie titulada Las 5 solas, donde vamos a hablar de las 5 doctrinas que se levantaron durante la Reforma Protestante. Ahora cabe mencionar que estas doctrinas no nacieron en la Reforma Protestante. Estas doctrinas han existido desde que Dios creó al mundo. Las doctrinas levantadas en la Reforma Protestante no salieron de la Reforma Protestante. Simplemente se levantaron en ella como una bandera. Y hoy vamos a hablar acerca de la sola fide o solo por la fe. Sola fide o solo por la fe. Muy bien, si usted tiene su Biblia en Romanos capítulo 1, y quiero nada más hacer un paréntesis para todas las personas que nos visitan, les recuerdo que todos los pasajes que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Déjeme repetirlo. Porque en el evangelio la justicia de Dios, la justificación de Dios se nos muestra a nosotros, dice Pablo, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, las 5 solas son estas 5 doctrinas principales que se levantaron como una bandera en el tiempo de la Reforma Protestante, cuando en 1517 Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, 95 razones del por qué la Iglesia Católica o la religión popular estaba equivocada. Los reformadores solamente volvieron a las Escrituras y por medio de ellas pudieron comprender la realidad de la condenación humana, la separación absoluta de Dios y la incapacidad de todos los seres humanos, para poder salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces, estas doctrinas básicas han existido desde la creación, no nacieron en la Reforma. En la Reforma se levantaron como un grito, como una bandera para hacerle frente a todo lo que estaban viviendo. Porque hablando de la sola fide o solo por la fe, se nos enseña que Abraham es el padre de la fe. Es más, en Romanos 4 del 1 al 3 dice en la Biblia: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Ahora note el versículo 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sabe qué significa esa frase? Que por la fe Abraham alcanzó la justificación. Abraham fue justificado por la fe. Note el versículo 3. Creyó Abraham, eso es fe, y le fue contado por justicia. Ahora, se recuerda la semana pasada, les comentaba que Martín Lutero fue un monje consagrado, un profesor universitario de teología. El deseo de Martín Lutero era agradar a Dios y era tan inmenso, pero a pesar de que su deseo de agradar a Dios era tan inmenso, no encontraba reposo ni para su propia alma. En muchas ocasiones, dice su historia, que él fue confrontado por la Escritura de sus propios pecados. En una ocasión, en su viaje a Roma de visita al Papa, subió la conocida escalera santa o la escala santa, como se conoce en latín. Esta está compuesta de 28 escalones que, según la tradición católica, fueron los que Jesús subió para encontrarse con Poncio Pilato para su juicio. Ellos creen que la escalera santa o la escala santa fue la que Jesús subió para ir hasta el pretorio donde estaba Poncio Pilato en el juicio para Jesús. Los peregrinos la suben hasta el día de hoy, incluso de rodillas. Y lo hacen de rodillas como una señal de penitencia, meditando en la pasión de Cristo. La tradición católica enseña que si alguien sube de rodillas y en cada peldaño reza un Padre Nuestro, al final de los 28 escalones, esa persona puede sacar un alma del purgatorio. Martín Lutero lo hizo. Estaba subiendo cada uno de los escalones, rezando un Padre Nuestro para tratar de sacar a un alma del purgatorio.
En su viaje, en este viaje del cual les acabo de mencionar, él subió esta escalera, pero casi al terminar de subir la escalera, una convicción vino a su mente que le decía: el justo por la fe vivirá. Y no terminó de subir la escalera. No terminó para llegar al Papa. Ahora, ¿qué significa el justo por la fe vivirá? Significa que la justificación ante Dios y la vida eterna se obtienen por fe, no por obras de la ley, no por obras de justicia, solamente por la fe, tal y como nos muestra Romanos 1:17 que acabamos de leer. Ahora, cabe mencionar que este pasaje de el justo por la fe vivirá se menciona en 3 diferentes libros en el Nuevo Testamento, y uno de los profetas fue el que lo dijo. En 3 diferentes libros: en Romanos capítulo 1 versículo 17, en Gálatas capítulo 3 versículo 11 y en Hebreos capítulo 10 versículo 38. Esos 3 libros fueron los que Martín Lutero estudió versículo por versículo, sistemáticamente hizo un estudio de estos 3 libros. Y la fe bíblica es a la que Martín Lutero se refería, que tenía con la forma en la que el ser humano podía relacionarse con un Dios santo 3 veces, al cual usted y yo sabemos y reconocemos. Este Dios santo 3 veces es imposible de agradar por medios humanos. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. No dice que es difícil, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, los judíos pensaban que ellos agradaban a Dios simplemente por su nacionalidad, simplemente por ser judíos. Los judíos pensaban que ellos podían agradar a Dios por ser judíos, y súmele esto: los judíos creían que ellos agradaban a Dios simplemente por ser descendientes de Abraham. Ni siquiera el mismo Abraham agradó a Dios por ser Abraham. Él necesitó creer para que se le contara como justicia. Pero los judíos creían que ellos agradaban a Dios por su nacionalidad. Ellos creían que ellos agradaban a Dios por ser descendientes de Abraham. Ahora, ellos creían eso, pero la mayoría del tiempo desagradaban a Dios con sus hechos. Mire, hermano, déjeme decirle esto: las buenas obras, aunque son buenas, separadas de la fe, no agradan a Dios. Quiero que entienda esto: la fe es lo único que puede agradar a Dios. Romanos 3:20 dice, y quiero que note esto: ya que por las obras de la ley, póngale ahí buenas obras, y vea la siguiente frase: ningún ser humano será justificado. No es por obras. Ningún ser humano puede ser justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano puede ser justificado por obras de justicia ni por obras de la ley. Warren Wiersbe, en su libro Run with the Winners, o Corre con los ganadores, él afirmó: el buscar a Dios significa un deseo de Él en nuestros corazones. Significa enfocar nuestras afecciones y atención en Dios y reconocer que, escuche bien, nada fuera de Dios importa sino su voluntad en nuestras vidas. Ahora, lo que el Espíritu Santo nos ha revelado por las Escrituras es que la justicia de Dios es satisfecha en la persona de Cristo Jesús a través de la justificación por la fe solamente. Sola fide, solo por la fe. El teólogo R.C. Sproul explica la importancia de esto, y él dice: la doctrina de la justificación lidia con lo que podría ser el problema existencial más profundo que un ser pudiera enfrentar. Y esta es la pregunta: ¿cuál es el problema existencial? ¿Cómo puede un pecador, una persona injusta, alguna vez soportar el juicio de un Dios santo y justo? R.C. Sproul dice: este es el problema, es que lidia con esta pregunta: ¿cómo alguien puede soportar el juicio de Dios y cómo alguien puede alcanzar la justificación de parte de Dios? Bueno, hace cientos de años atrás, Job se hizo la misma pregunta. En Job capítulo 9, versículo 2 dice: ciertamente yo sé que así es. Escuche bien, pregunta: ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo puede un hombre alcanzar la justicia de Dios? Solo por la fe. Sola fide. Solo por la fe. El solo por la fe o sola fide resume la verdad de que
fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sin necesidad de méritos u obras de nuestra parte, es el único medio por el cual podemos ser perdonados y declarados justos delante de Dios. Para Lutero, la enseñanza de la salvación de sola fide o por sola fide o solo por la fe era el principio sobre el cual la iglesia se levanta o se cae según sus propias palabras. Ahora, de hecho, él dijo: si la doctrina de la justificación por la fe sola se pierde todo el resto de la fe cristiana. En otra ocasión, refiriéndose a la justificación solo por la fe, el mismo Lutero dijo: es el principal artículo de todas las doctrinas cristianas que de hecho forja a los verdaderos cristianos. Es que para los católicos romanos la salvación se logra en una ecuación de 3 factores. Note esto: la salvación es igual a la gracia en los sacramentos más la fe más las obras. O sea, para alguien ser salvo necesita la gracia en los sacramentos más la fe más las obras. La doctrina de sola fide se enfoca en el hecho de que somos justificados delante de Dios única y exclusivamente por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. No por obras, no por rituales, no por penitencias que usted y yo podamos cumplir. El doctor Miguel Núñez afirmó que, en cierta manera, esta doctrina de la justificación por la fe sola, escuche bien esto, es la columna vertebral de la fe cristiana. Ahora, ¿qué aprendemos entonces de la doctrina de solo por la fe? Bueno, en primer lugar, necesitamos reconocer la naturaleza de la fe. Y para entender la naturaleza de la fe necesitamos hacernos 2 preguntas. ¿Qué es la fe y qué papel juega en nuestra vida? El diccionario define la fe como la creencia en, devoción a, confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. ¿Ya lo encontró? Creencia en, devoción a, confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También la fe es definida como la creencia o devoción a Dios. Mire, la Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe y lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no podemos tener ningún lugar delante de Dios. Sin fe es imposible, leíamos, agradar a Dios. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero sin verlo realmente tal y como Él es. Es por medio de la fe solamente que podemos ser justificados. Romanos 4:5 dice: pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Solamente por la fe, solamente por la fe. Pablo nos dice que por medio de la fe, que Dios justifica a todo aquel que se acerca a Él. La fe está relacionada con la justificación, porque la fe es la actitud natural para ser justificados. Un ejemplo claro de esto es que nuestras manos fueron creadas como parte de nuestro cuerpo, destinadas para agarrar y recibir. Su naturaleza está perfectamente adaptada para desempeñar la tarea para la que fue destinada. De igual manera la fe. La fe, no el amor, no la alegría, no la esperanza, es la actitud, dice la Biblia, del alma que nos facilita la manera de apropiarnos de la gracia que Dios nos ofrece. La recibimos por fe. El teólogo Arthur W. Pink explica que la fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino, el regalo divino que se nos ofrece en el Evangelio. En la misma línea de pensamiento, Charles Spurgeon tenía un concepto similar sobre el tema de la fe. Él decía que la fe es la mano que agarra. Cuando nuestra mano agarra algo, hace precisamente lo que la fe, cuando se apropia de Cristo y de las bendiciones de su redención. Los judíos del primer siglo no lo veían de esta manera. Para ellos era un asunto de obras. Ellos tenían que hacer sacrificios, ellos tenían que hacer ofrendas, ellos tenían que hacer primicias, etcétera, etcétera, rituales y todo lo demás. Y cuando se enfrentaron con las enseñanzas del Nuevo Testamento, ellos intentaron ajustar las obras de la ley
con la fe que el evangelio traía. Trataron de hacer una mezcla, y de ahí es donde nace una frase que a lo mejor usted ha escuchado: un judío cristiano, un judaizante cristiano. Trataron de hacer una mezcla entre una cosa y la otra. Trataron de ajustar los principios de sus obras en un molde de justicia, de obras de justicia. Y eso fue precisamente lo que la religión popular hizo, la Iglesia Católica hizo. La fe más las obras, entonces usted es salvo. Mire, en los tiempos de Jesús, el judaísmo se pronunciaba como un sistema de obras lleno de toda clase de requisitos legalistas. Un ejemplo de esto es que, si usted se recuerda, hace un tiempo atrás les hablé de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés para que le compartiera al pueblo. Los judíos habían desglosado 613 mandamientos. De 10 mandamientos los convirtieron en 613 mandamientos. ¿Sabe qué indica eso? Y lo que indica es que el método de alcanzar la justicia era un sistema de esfuerzo propio. Dios les dijo: cumplan 10. Ellos dijeron: no, eso no es suficiente, vamos a agregarle. Y le agregaron 613. Un esfuerzo propio, salvación propia, glorificación propia. Eso está muy lejos del ideal de Dios. A todo este sistema de obras Dios lo despreció, principalmente porque ellos habían corrompido el verdadero sistema que Dios había establecido. Dios nunca justificó a nadie por sus obras, sino solo por la fe. Entonces Dios despreció este sistema de obras. Mire lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No importa cuántas obras usted pueda hacer, dice Habacuc. Así que solo la fide, solo por la fe. Es una de las características distintivas o puntos claves que separan el verdadero evangelio bíblico del falso evangelio. Lo que está en juego, hermanos, es el propio evangelio, y por tanto es un asunto de vida o de muerte eterna. Pablo enfatiza la necesidad de entender la doctrina de la sola fide, separando la verdad de las obras que le hacía por medio de la ley. Mire lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que, vea esto, el hombre no es justificado por las obras de la ley, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie, y subraya eso por favor, nadie es justificado. Mire, si usted es cristiano y usted seguía pensando que por lo que usted hace o por lo que usted da a la iglesia usted alcanza el perdón de Dios, usted está viviendo lo que Pablo está diciendo: nadie es justificado por las obras de la ley. Así que el meollo del asunto es que el hombre es incapaz de alcanzar la justificación de Dios por medio de sus obras. Entonces, ¿cómo declara Dios que los hombres van a ser justificados? ¿Cómo puede un pecador culpable y condenado ser hecho justo delante y aceptable delante de Dios? Bueno, es simple: por medio de la fe solamente. Sola fide. Solo la fe en Jesucristo pone a nuestra disposición el regalo gratuito de la justicia perfecta que nos da el perdón y la salvación. Y esta clase de fe no es un mero reconocimiento intelectual de que Jesús murió por mis pecados y resucitó al tercer día. No, no es solamente eso. Tiene que ver con la confianza en la persona de Jesús, en su muerte para quitar y perdonar los pecados de toda persona. En 3 ocasiones Pablo declara la verdad de solo por la fe, aquí en Gálatas capítulo 2 versículo 16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, primera, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Segunda, para ser justificado por la fe en Cristo. Tercera, en 3 ocasiones Pablo hace énfasis que la fe en Cristo es lo único que puede justificar al ser humano. No existe ni puede haber una obra humana que se le pueda añadir a la obra de Cristo para que sea aceptable o efectiva. Ni el bautismo es necesario para la salvación.
Lo que la Biblia dice claramente sobre la fe es que no se trata de algo que nosotros podamos producir o sacar de nuestro interior. Esto viene de Dios. Mire lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, es enfático y subráyelo, será salvo. Es enfático, subráyelo, será salvo. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe nuevamente a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo establece cómo creyentes ahora estamos en un lugar muy privilegiado. No solo Dios nos declara sin culpa, sino que nos lleva, dice la Biblia, cerca de Él. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora por la fe dejamos de ser enemigos. Ahora somos amigos y aún más, dice la Biblia, somos sus hijos. Solo por la fe. Sola fide. Ahora, nota en segundo lugar. Hablando de sola fide o solo por la fe, en segundo lugar necesitamos entender la esencia de la fe. La fe es personal, real. Dios quiere que nosotros no solo aprendamos de cómo otros por su fe lograron cosas, sino que el deseo de Dios es que nos convirtamos en personas de fe. Esa clase de fe que está cimentada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, y aquí hay dos palabras, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hágale un círculo a estas dos palabras, certeza y convicción. Así que las palabras que describen nuestra fe es certeza y convicción. Esas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Él es quien dice ser. Él es quien dice ser, el carácter de Dios. Y el punto final de la fe son las promesas de Dios. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? Él hará lo que Él dijo que iba a hacer. Él es quien dice que es y Él hará lo que dice que hará. Y mire, cuando usted y yo creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Es por eso que la justificación por la fe es uno de los pilares fundamentales del cristianismo, ya que viene a ser la base de la seguridad de nuestra salvación y relación con Dios. Permítame citar nuevamente a este gran escritor, Arthur W. Pink, que dice acerca de la fe. Dice que la fe no es el constructor, sino un espectador. La fe no es un agente, sino un instrumento. No tiene nada que hacer, sino todo para creer, nada para dar, sino todo para recibir. La fe desconectada de la palabra de Dios es como un vaso sin agua. Nunca lo va a llenar, nunca va a calmar su sed. Ahora, cuando hablamos de la fe o de la esencia, necesitamos entender dos cosas, las dos palabras que les dije: la certeza de las cosas que esperamos. La certeza de las cosas que esperamos. En tiempos antiguos se creía en la promesa de que Dios enviaría un Mesías, pero nadie lo había visto jamás. Pero ellos tenían la certeza que así iba a ser. Cuando llegó el Nuevo Testamento, ese alto grado de esperanza subió, pero se tenía en claro que la promesa de Dios era que Dios iba a enviar a un Salvador. Eso es tener fe, vivir en una esperanza tan real. Ese término certeza se refiere a la esencia, el contenido real, la realidad en oposición a una simple apariencia. F.B. Meyer decía que la fe nos hace tan seguros de las cosas invisibles o futuras que solo conocemos a través de la palabra divina, como lo estamos de las cosas que podemos ver y tocar. La fe nos hace sostenernos en un terreno firme, esperando el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe, dijo alguien, es la esencia presente de una realidad futura. Eso es certeza. Todos los fieles en el Antiguo Testamento, estoy hablando hombres como Daniel, David, basaron su vida y su fe en las promesas de Dios porque le creyeron. Eso es tener fe. Todas las promesas de Dios estaban en relación con el futuro. De ahí que Pablo escribiera en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7: vivimos no por vista,
sino por fe. Pablo dice en la Nueva Versión Internacional, vivimos por fe, no por vista. La fe no es un anhelo ferviente de que algo va a pasar mañana. No, la fe es la certeza, la convicción verdadera de que eso va a pasar mañana. Y nuestra justificación es parte de ello. Somos justificados por medio de la fe. Ahora, note en segundo lugar. La segunda palabra les dije que era convicción. La convicción de lo que no se ve. Y esta frase lleva la misma verdad, un poco más lejos, pero implica una respuesta, una manifestación externa de seguridad interna. La fe vive lo que cree. La fe vive lo que cree. El creyente está entregado a lo que su mente y su espíritu están convencidos de que es cierto. Un ejemplo claro de esto, y en alguna ocasión lo mencionamos, es que Noé creyó en Dios verdaderamente y tuvo que haber tenido fe absoluta para construir un barco, un arca, cuando se predijo la lluvia. Eso es tener la certeza y la convicción. En Génesis 6:17 dice: voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Así que la fe espiritual es radicalmente diferente a la fe natural. Una contrapone a la otra. La vista física, dijo alguien, produce convicción o da evidencia de las cosas visibles. La fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Según las Escrituras, la fe es una obra y capacidad que viene de Dios por medio de Cristo Jesús. La fe es una sustancia, una esencia espiritual que se nos ha dado a nosotros como regalo de parte de Dios por medio de escuchar la predicación de su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es como normalmente operan las cosas de Dios. La gente no llega a la fe a menos que lea la Biblia o alguien le hable del mensaje del evangelio que contiene la Biblia. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo usualmente despierta una respuesta de fe dentro de nosotros cuando usted escucha el mensaje del evangelio. Primera de Juan 5:4 dice: todo hijo de Dios vence al mundo de maldad. Ahora note esto, y lo logramos esa victoria por medio de nuestra fe. O como alguien decía, la fe es la facultad y virtud y capacidad para obrar en justicia ante Dios y los hombres, para fortalecerse y creer en el conocimiento del santo y la esperanza de la vida eterna. La fe es el resultado del evangelio, no la generadora del evangelio. Eso es por fe, la esencia de la fe. La sola fide nos muestra la esencia de la fe. Ahora permítame mostrar una tercera cosa, hablando de sola fide o solo por la fe. En tercer lugar, esta expresión sola fide o solo por la fe nos muestra el resultado de la fe. El resultado de la fe. ¿Y cuál es el resultado de nuestra fe? Escríbalo ahí: la justificación. Usted y yo somos perdonados. La justificación es el acto de gracia de Dios por el cual Él declara justo al pecador a través de la fe en Jesucristo, no por obras de la ley. La justificación implica la remisión de pecados, la imputación de la justicia de Cristo y la restauración de algo que usted y yo perdimos cuando Adán y Eva pecó en el inicio, que es la restauración del favor divino de parte de Dios. Ahora, lo que nos permite ser considerados inocentes y justos ante Dios gracias a la expiación realizada por Jesús en la cruz. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando, escuche bien el cuando. ¿Cuándo usted llega a ser justificado? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Hay una manera, hermanos, de declararnos inocentes. Cristo nos limpia de pecados si confesamos y confiamos en Él. Sola fide significa tener la seguridad de que Cristo perdona nuestros pecados,
nos hace justos delante de Dios y nos da el poder para vivir como Él quiere que lo hagamos. No por obras, no por nada que hagamos, no por penitencias, no por esto, no por lo otro. Es creer en Cristo Jesús. Es la solución de Dios y está al alcance de todos, a pesar de nuestros antecedentes. No importa qué tan malo usted haya sido, Dios puede perdonar sus pecados cuando usted cree en Él solo por la fe. No importa nuestra conducta, qué tan mala haya sido, Dios puede perdonar nuestros pecados. Mire, la fe salvadora consiste en disponerse uno mismo en sumisión total al Señor Jesucristo. O como alguien dijo, el convertido sincero acepta todo lo de Cristo, ama no solamente la recompensa, sino la obra de Cristo, no solamente los beneficios, sino la carga de Cristo. Está dispuesto solamente a trillar, no está dispuesto solamente a trillar el maíz, sino a convertirse o a ponerse y someterse bajo el yugo. Él adopta el mandamiento de Cristo y su cruz. Pablo dice en Romanos 3, 25 al 26, Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación que se puede recibir por la fe en su carne, en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Nota el versículo 26, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia, de modo que este Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen, subraya esto por favor, fe en Jesús. La justificación viene por la fe en Jesús. O como decía Matthew Henry, la fe tiene consideración especial por la sangre de Cristo como la que hizo la expiación. Dios declara su justicia en todo esto. Cobrar la deuda del pecador no estaría en conformidad con su justicia, puesto que el fiador, y note que fiador está con F mayúscula, refiriéndose a Jesús. Jesús es el fiador, nuestro fiador. Él la pagó, Él aceptó ese pago a toda santificación. Solo fe, solo por la fe, sola fide, es un punto clave de diferencia al verdadero y al falso creyente. Diferencia al cristianismo bíblico de todas las demás religiones y enseñanzas religiosas en el mundo. Sola fide es la enseñanza de que somos declarados justos por Dios, justificados únicamente por la base de nuestra fe y no por las obras de una doctrina clave en la Biblia. En la línea que divide la mayoría de las sectas del cristianismo bíblico es la sola fe, sola fide. Enviar a Cristo a morir por nuestros pecados, hermanos, fue la asombrosa solución que Dios presentó al problema de cómo Él podía, de cómo Él mismo podía permanecer a nosotros perdonándonos nuestros pecados y nosotros permanecer delante de Él siendo justos. Él no iba a castigar el pecado, Él debía castigar el pecado, pero Él no castigó el pecado por nuestra justicia encontrada en la cruz de Cristo. Usted y yo la alcanzamos solo por la fe. Ahora, mientras que la mayoría de las religiones y sectas enseñan que las personas deben de hacer obras para ser salvas, la Biblia enseña que usted y yo somos salvos no por obras, sino por la gracia que viene de Dios por medio de la fe. Mire, hoy en día incluso iglesias que se pueden describir como cristianas dicen, usted tiene que creer en Jesús, pero guardar un día a la semana. Usted tiene que creer en Jesús, pero hacer esto. Nadie es salvo por medio de las obras. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no tiene nada que ver usted. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Y luego el versículo 9 sella con broche de oro esa enseñanza. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que usted al ser salvo y llegar delante de Dios, usted no puede decirle a Dios, yo estoy aquí porque hice esto o aquello. No, es por obras, no por obras de justicia, es por una sola obra,
la obra que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados. Esto distingue, hermanos, el cristianismo de cualquier otra religión que se centra en otras cosas. El cristianismo se centra en lo que Dios ha conseguido mediante la obra terminada de Cristo. Mientras que las otras religiones se centran en lo que ellos pueden hacer o lograr por sus propios méritos. El resultado de nuestra fe, dice Pablo, es la justificación. Y una persona justificada por la fe es una persona que ha sido transformada por el poder del Evangelio. Este es alguien que ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo mora en él. En Efesios capítulo 3, versículo 11 dice: así se cumple el plan que Él tenía preparado desde el comienzo del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 12: por nuestra fe en Cristo tenemos la confianza de poder presentarnos delante de Dios. Esa es la justificación. Se obtiene únicamente por la fe. Déjenme citar nuevamente a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon nos pone esta idea más clara cuando él dijo: Dios elige la fe como canal de salvación porque es un método seguro que une al hombre con Dios. Cuando el hombre confía en Dios o tiene fe, hay un punto de unión entre ellos y esa unión garantiza la bendición. La fe nos salva porque nos hace aferrarnos a Dios y por lo tanto nos conecta con Él. Esa es sola por la fe, la sola fide, la fe en Cristo, que el Señor nos concede y nos es contada por justicia, dice el apóstol Pablo, porque hemos sido revestidos de la justicia de Cristo y nuestra esperanza es que vivíamos esa fe victoriosa durante toda nuestra vida hasta que Cristo venga por segunda vez. Ahora, ¿por qué es tan importante la sola fide? ¿O por qué es tan importante solo por la fe? Es tan importante para el mensaje del Evangelio y una comprensión bíblica de la salvación que Martín Lutero describió como el artículo con el que se sostiene la iglesia. El apóstol Pablo afirmó con toda devoción en Romanos 3:28. Concluimos pues, dice él, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Mire, ¿se imagina que hasta el día de hoy usted y yo tuviéramos que ser justificados por nuestras obras? No hay obra tan buena, hermano, que usted y yo podamos hacer que pueda alcanzar la justicia de Dios. Gloria a Dios, porque Dios envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz para que usted y yo pudiéramos ser justificados delante de Él. Y esa justicia usted la alcanza solo por la fe. Sola fide o solo por la fe es la confianza plena en la obra redentora de Cristo en favor de todos nosotros. La fe, hermanos, es la sustancia responsable de la esperanza cristiana, según lo que las Escrituras nos enseñan. La fe, hermanos, propicia la justificación y el nuevo nacimiento que usted y yo hoy disfrutamos. La fe, hermanos, justificadora o salvadora, tiene como fundamento firme a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, el lugar donde usted y yo anhelamos estar. Pero todo eso lo logramos únicamente por la fe. Usted y yo somos justificados sola fide, solo por la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y te damos gracias por haber enviado a Jesús a este mundo y que con su sacrificio pudimos alcanzar la justificación que antes no hubiéramos podido alcanzar. Esa justicia que viene solo por la fe. Solo por la fe. Mi Dios, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por que esas doctrinas fueron las banderas que los reformadores levantaron, declarando que tu palabra es eterna, que tu palabra es para siempre, que tu palabra es la solución para nuestra vida, que tu palabra nos hace justos, que es por ella que crece nuestra fe, que es por ella que alcanzamos la misericordia del conocimiento de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Hermano, si usted ya ha sido justificado, sabe, no nos queda más que agradecer por lo que Dios hizo por nosotros, por medio de la fe. Simplemente debemos creer, pero creer con fe, sabiendo y entendiendo que es la única manera que podemos ser justificados delante de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por el privilegio que nos da de acercarnos a ella. Señor, bendice este mensaje y que podamos meditar durante la semana haciendo nuestro cuaderno espiritual, sabiendo y reconociendo que la fe es lo único que puede agradarte a ti. Bendice este tiempo, mi Dios, y te damos gracias por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén.